en el corazón de un valle escarpado, donde las montañas grises se erguían indiferentes y el río apenas susurraba su mezquindad, se alzaba Piedraseca. Era un pueblo forjado por inviernos interminables y escasez crónica, que no solo sembraba centeno en su tierra dura y exigente, sino también la semilla de la desconfianza en el alma de cada habitante. Cada puerta ostentaba un cerrojo robusto y cada mirada evaluaba al prójimo con la precisión calculadora de una deuda potencial, pues la generosidad era una rareza y la compasión un lujo inalcanzable. Las casas de adobe se amontonaban unas contra otras, como si se protegieran mutuamente del frío y de la mirada ajena, y las chimeneas apenas exhalaban un hilo de humo, racionando el calor tanto como la esperanza. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En medio de esta austera realidad emocional vivía Elías, un anciano cuyas manos, antaño diestras como las de un orfebre amasando el pan, ahora estaban torcidas y debilitadas por el paso implacable del tiempo. Su panadería, el horno dorado, un nombre que evocaba tiempos de prosperidad y calidez, permanecía sellada con tablones, mudo testigo de un pasado mejor. Elías subsistía con una pensión modesta y los ecos de una época más amable, cuando la risa de su esposa aún llenaba la casa y el pan caliente se compartía sin llevar la cuenta de cada migaja. Sus ojos, sin embargo, conservaban una chispa de una bondad inagotable, un fuego interior que el tiempo y la soledad no habían podido apagar. Una mañana de primavera, un aroma olvidado, casi mítico, se deslizó por las calles adoquinadas de Piedraseca. Era la inconfundible fragancia de levadura fresca, de la dulzura de la miel y del calor reconfortante del hogar. Los vecinos, confundidos por este asalto a sus sentidos, abrieron sus ventanas, permitiendo que la promesa de ese aroma invadiera sus hogares, despertando recuerdos latentes de tiempos más sencillos. El origen era inequívoco. La vieja panadería, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, ahora emanaba vida y una promesa de algo perdido. A las 8 en punto, con la precisión de un ritual largamente olvidado, la puerta de El Horno Dorado se abrió. Elías, encorvado por el peso de los años, pero con una chispa inquebrantable en sus ojos, emergió. En sus manos llevaba una gran cesta de mimbre, rebosante con 20 hogazas de pan, perfectamente horneadas, doradas y aún humeantes, invitando a ser probadas. Con una calma que desentonaba con la curiosidad silenciosa y expectante del pueblo, se sentó en el banco de madera frente a su tienda, colocó la cesta a sus pies y con una serenidad que parecía desafiar las leyes no escritas de Piedraseca, simplemente esperó. El silencio del pueblo era casi tangible, una mezcla de intriga y el arraigado temor a lo desconocido, a lo que no se podía explicar con la lógica del intercambio y la escasez. Greta, la viuda que vivía enfrente, lo observó con el ceño fruncido, su rostro marcado por la sospecha y el sufrimiento. «¿Qué vendes, Elías?» «Pensé que estaba retirado», espetó, su voz rasposa y desconfiada, como el crujido de las ramas secas. «No vendo nada, querida Greta», respondió Elías con su voz suave, casi un murmullo que se perdía en el aire fresco de la mañana. «Lo regalo». Greta resopló con incredulidad, un sonido que contenía años de desconfianza. ¿Regalar? Nadie regala nada en Piedraseca. ¿Cuál es el truco? ¿Quieres que te debamos un favor cuando llegue el invierno? Y sin esperar respuesta, cerró su puerta con un golpe seco, como si quisiera sellar la entrada a cualquier intento de bondad, a cualquier brecha en su muralla de amargura. El resto del pueblo reaccionó con la misma cautela. La gente pasaba, el olor del pan les tentaba, pero sus miradas hacia Elías estaban cargadas de desconfianza. Un regalo, en Piedraseca, no era un acto de bondad, sino una deuda encubierta, una trampa invisible, y nadie quería deberle nada a nadie, pues las deudas, incluso las de gratitud, podían ser pesadas cargas en tiempos de necesidad.
Al mediodía, solo una figura solitaria se acercó. Era Aris, un niño huérfano que deambulaba por los callejones, tan flaco y asustadizo como un gorrión, con ojos que habían visto demasiada dureza para tan pocos años. Se aproximó lentamente, sus ojos grandes y llenos de asombro, incapaz de creer lo que sus sentidos le confirmaban. ¿Es verdad, señor? ¿Es gratis?», susurró Aris, su voz apenas audible, temiendo que la ilusión se desvaneciera. «Es verdad, hijo», dijo Elías, su voz llena de una calidez que el pueblo hacía tiempo había olvidado. «Toma uno, y toma este otro para más tarde». Aris agarró las 2 hogazas como si fueran pepitas de oro. Sus manos temblaban de emoción, y desapareció tan rápido como había llegado, temiendo que el anciano cambiara de opinión, que la magia se rompiera. Al atardecer, Elías regresó a su casa con 18 hogazas de pan sin repartir. Las llevó a las afueras del pueblo, a las familias más pobres, quienes las aceptaron con una mezcla de vergüenza y una profunda necesidad. El acto de dar, en un lugar donde todo se calculaba, era en sí mismo una revolución silenciosa, un desafío a la lógica establecida, una gota de agua en un desierto de corazones endurecidos. Al día siguiente, Elías, incansable, horneó 20 hogazas más, y una vez más, se sentó en el banco frente a su panadería, desafiando la indiferencia del pueblo y la memoria de su propia soledad. Ese día, Aris volvió, sus ojos brillantes de anticipación, ahora con un poco más de audacia, y con él, un peón de campo, un hombre de pocas palabras y mucha fatiga, que aceptó el pan murmurando un «gracias» apenas audible, su rostro oculto por la vergüenza de aceptar algo sin haberlo ganado. El resto del pueblo continuó observando, escéptico, desde la distancia, como si esperaran el momento en que la farsa se revelara. Elías persistió, cada mañana, sin falta, 20 hogazas, bajo la lluvia o bajo el sol. Su determinación era inquebrantable, su fe en la bondad, inagotable, como la savia de un árbol centenario. Poco a poco, algo comenzó a cambiar, imperceptiblemente al principio, como el deshielo de la nieve en la cima de una montaña. La gente empezó a aceptar el pan. Al principio, lo tomaban con brusquedad, evitando el contacto visual con Elías, como si al no mirarlo pudieran negar la implicación de su acto, la grieta que habría en su armadura. Luego, un día, algunos empezaron a murmurar un «gracias» casi inaudible, una semilla de gratitud germinando en el árido terreno de sus corazones. Una semana después, un carpintero se detuvo. «Tomaré un pan, Elías, y he notado que tu banco está cojo. Te lo arreglaré. No tienes que hacer eso, hijo», dijo Elías, sorprendido por la inesperada oferta. «Lo sé», respondió el carpintero, su voz simple pero firme, revelando una nueva comprensión. El pan de Elías se había convertido en una moneda silenciosa, la divisa de la amabilidad. La gente no pagaba por el pan con dinero. Respondían a él con actos de bondad, con pequeñas rendiciones de su desconfianza. Una mujer le dejó un tarro de mermelada de moras casera, dulce y fragante. Un granjero le dejó un saco de harina fresca, molida con el sudor de su frente. No era un pago, sino una respuesta, un eco de la generosidad que Elías les ofrecía, una reverberación de humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. Pero no todos cambiaron. Greta, la viuda, permanecía inmutable, observando el lento despertar del pueblo desde la reclusión de su ventana, una fortaleza de dolor y resentimiento. Su corazón se había secado, volviéndose tan duro como una piedra, desde que el río se había llevado a su único hijo, dejando un vacío que ninguna palabra o gesto había podido llenar. Elías conocía su dolor, la mordaza invisible que la ahogaba. Así que cada mañana, después de que Aris tomaba su pan, Elías cruzaba la calle, un ritual de esperanza, de insistencia silenciosa. Llamaba suavemente a la puerta de Greta, aunque ella nunca abría. Simplemente dejaba una hogaza caliente en el umbral de su puerta
un faro de calidez en la oscuridad de su alma. «Que tengas un buen día, Greta», decía, y se marchaba, dejando el pan como una ofrenda silenciosa, una muestra de que no había sido olvidada. Al principio, Greta arrojaba el pan a los pájaros, como si quisiera deshacerse de cualquier vestigio de bondad, de cualquier recordatorio de lo que había perdido. Luego, comenzó a recogerlo, pero solo cuando creía que nadie la veía, un pequeño acto de vulnerabilidad que la sorprendía a sí misma, una grieta diminuta en su fachada de hierro. Un día, el líder del Consejo del Pueblo, el comerciante Magnus, un hombre cuya fortuna se había construido contando cada grano y cada moneda, se enfrentó a Elías con una ira apenas contenida, una furia nacida del miedo a lo que no podía controlar. «Estás arruinando la economía, anciano. La gente espera cosas gratis. Estás creando pereza». «No creo que la amabilidad cree pereza, Magnus», respondió Elías, su voz tranquila y llena de convicción, una roca en medio de la tormenta. «Creo que crea más amabilidad». «Tonterías. Estás loco», gruñó Magnus, su rostro enrojecido por la frustración y la impotencia, y se alejó, dejando un rastro de resentimiento y de una incomprensión profunda. Ese verano, las lluvias llegaron y no cesaron. El río mezquino, que antes apenas susurraba, se transformó en un monstruo rugiente, una fuerza desatada de la naturaleza. Se desbordó, inundando los campos del valle y, lo peor de todo, destruyendo el puente que conectaba Piedraseca con el resto del mundo, cortando su cordón umbilical. El pánico se apoderó del pueblo. La harina, antes una mercancía común, se convirtió en oro, más valiosa que cualquier moneda. El comerciante Magnus, cuya bodega se encontraba en un terreno elevado, triplicó el precio de sus sacos, justificado con un encogimiento de hombros y la frase: «Es la oferta y la demanda». Una ley cruel en tiempos de desesperación. La gente, presa del miedo y la incertidumbre, regresó a sus viejas costumbres. Acapararon lo poco que quedaba, sus instintos más básicos emergiendo a la superficie. Los gritos de desesperación y las acusaciones resonaron por las calles, el tejido social deshilachándose con cada gota de lluvia. La confianza que el pan de Elías había construido con tanta paciencia se desmoronó en un solo día, revelando la fragilidad de su aparente solidez. Elías observó la desesperación y supo, con una claridad rotunda, lo que tenía que hacer. Tenía harina guardada, la que le habían regalado, un testimonio de la bondad acumulada. Le quedaba suficiente para un último horneado, un último acto de fe, una última apuesta por la humanidad. Pasó toda la noche horneando, no 20, sino 100 hogazas, cada una impregnada con la esencia de la esperanza, con el silencioso ruego de que el corazón del pueblo no se hubiera secado por completo. A la mañana siguiente, mientras la lluvia golpeaba sin piedad, Elías abrió su puerta. Con la misma calma de la primera vez, colocó todas las hogazas en la plaza del pueblo. «Es gratis», dijo con una voz fuerte que resonó por encima del estruendo de la lluvia, una voz que llamaba a la cordura en medio del caos. «Toma el que necesites». La gente corrió, empujándose unos a otros en su desesperación, la civilidad desvaneciéndose ante el hambre y el miedo. Aris fue derribado en la estampida. Elías lo ayudó a levantarse, dándole la última hogaza que le quedaba en sus manos, un gesto de consuelo en medio del caos, un recordatorio de que la bondad aún existía. Y entonces se oyó un ruido diferente, un crujido familiar. Era la puerta de Greta, la viuda. Salió a la lluvia, su rostro inexpresivo, una máscara de piedra. Observó a Elías, que ahora no tenía nada, ni siquiera para él mismo. Observó al comerciante Magnus, que vigilaba sus sacos de harina con un garrote en la mano, sus ojos llenos de avaricia, la personificación del egoísmo. El rostro de Greta, duro como la piedra durante años de dolor, se rompió. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, surcaron sus mejillas, arrastrando el polvo de la pena, revelando la vulnerabilidad que había ocultado con tanto celo.
«¡Imbéciles!», gritó. Su voz temblaba de furia y de una nueva emoción, una que hacía tiempo no sentía, una que había renacido de las cenizas de su dolor. «Este hombre nos ha estado alimentando el alma durante meses y ustedes actúan como lobos». Se dio la vuelta y entró en su casa. Salió un momento después, arrastrando sacos pesados, la fuerza de la rabia y el dolor impulsándola. «Perdí a mi hijo», dijo, su voz quebrada por el dolor y la memoria que nunca se desvanecía. «Y he estado llenando mi despensa desde entonces por miedo a perder algo más». Abrió los sacos, revelando un tesoro de harina, patatas y carne seca, acumulado por el miedo. «Pero hoy me he dado cuenta de que ya lo he perdido todo, excepto la decencia. ¡Tomen!». Su voz fue un grito de liberación, un acto de redención. El pueblo se quedó en un silencio atónito, conmovido por la repentina y abrumadora confesión de Greta, por la verdad desnuda de su dolor y su valentía. El carpintero, el mismo que había arreglado el banco de Elías, fue el siguiente en romper el silencio. «Yo tengo queso», dijo, su voz aún un poco insegura, pero con una nueva determinación, contagiado por el espíritu de Greta. «Yo tengo nabos», dijo otra mujer, contagiada por el espíritu de generosidad que había resurgido, como un manantial en un terreno árido. En una hora, la plaza del pueblo, que hacía unos momentos había sido un epicentro de pánico y egoísmo, se transformó en un festín comunal, un milagro de compartir. Magnus, avergonzado por la oleada de generosidad que lo abrumaba, abrió su bodega, contribuyendo con lo que le quedaba, incapaz de resistir la fuerza de la compasión colectiva. Elías se sentó en su banco, sus ojos brillando con una satisfacción silenciosa, con la alegría de quien ve una cosecha inesperada. No había horneado pan ese día, al menos no en el sentido tradicional. Había horneado algo mucho más grande, algo que trascendía la simple nutrición. Había horneado una comunidad, un tejido de almas conectadas por la bondad. El pueblo de Piedraseca sobrevivió a la inundación, no gracias a los cerrojos de sus puertas, sino gracias a la apertura de sus despensas y, más importante aún, de sus corazones. Elías había cambiado el pueblo, no con sermones elocuentes, ni con el brillo del oro, sino con algo tan simple y tan profundo como un trozo de pan regalado. Les había recordado que la verdadera riqueza no reside en lo que se guarda bajo llave, sino en lo que se da sin esperar nada a cambio. Y ese acto, ese simple regalo diario, había sido suficiente para reconstruir un mundo, para sembrar la esperanza en el lugar más árido de los corazones. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.